buenas amigos y amigas, bienvenidos a mi canal, soy Diego Gutiérrez Pérez y en esta ocasión vamos a hablar de Donald Trump y el neocolonialismo del siglo XXI. Y es que Donald Trump pues se ha puesto el casco de imperialista y creyendo que está en el siglo XIX pues pasa a la ofensiva internacional anexionándose países legítimos por las buenas o por las malas. Y es que ya ha señalado algunos países como Canadá o México o inclusive con conquistar e invadir Groenlandia. Bueno, en fin, por pedir que no quede. De momento ladra mucho. No sabemos si esos ladridos vendrán acompañados de mordedura. Porque ya sabéis ese dicho que dice que perro ladrador, poco mordedor. No obstante, hay que tener mucho cuidado con personajes como Donald Trump, aunque quizás la única esperanza que tenemos es que por detrás está el Estado profundo y evidentemente, como ya han pasado algunos presidentes díscolos, lo mismo hoy eres presidente y mañana pues te estamos haciendo un funeral de Estado. Así que bueno, vamos a ver por dónde puede terminar toda esta desembocadura con un Donald Trump acompañado de Elon Musk, ese tecnócrata que bueno, pues que ahora también pues ha venido muy arriba y ahora pues quiere liderar, digamos, los movimientos aquellos, digamos, antiglobalistas, encabezando movimientos de extrema derecha e interviniendo en asuntos internos de países terceros. Luego después se ponen a dar lecciones de ética a los demás, ¿no? Hablan de intrusismo de Rusia, pero me está resultando bastante divertido ver lo que está ocurriendo también por parte de Estados Unidos, ¿no? En fin, vamos a ir desgranando pasito a pasito. Bien, pues lo primero que ha hecho Donald Trump, al menos en estos últimos meses, pues ha sido directamente amenazar a países como México, Canadá, Groenlandia, Panamá o la misma Unión Europea. Curioso, a la Unión Europea. Aliados, aliados. Pero nuevamente Donald Trump pues va a provocar bastante miedo en la Unión Europea y ya de por sí lo está provocando, ¿no? Bueno, con México pues es esa historia interminable, esa historia que comenzó en el 2016 con una amenaza de Donald Trump en el cual pues se decía que iba a echar a puntapiés a todas las espaldas mojadas, toda la inmigración iba a ser ilegal, iba a ser expulsada de los Estados Unidos, inclusive amenazaba a inmigrantes legales, siempre eso sí, provenientes de América Latina, porque luego no habla de los inmigrantes de origen europeo. Y bueno, pues tenemos Canadá. Canadá que, bueno, pues nuevamente pues vuelve a estar en el punto de mira del imperialismo estadounidense. De hecho, pues digamos que Canadá, en cierta medida, la relación entre Estados Unidos y Canadá, aunque Canadá sea un país independiente, pero digamos que independiente desde el punto de vista legal, internacional, pero realmente no deja de ser una provincia estadounidense. En eso yo creo que no ha dicho ninguna estupidez Donald Trump. Los estadounidenses y canadienses cruzan la frontera como Pedro por su casa, los negocios pues están totalmente vinculados a un lado y al otro de una frontera imaginaria y por tanto pues bueno, quizás sean pues la pretensión realmente de Estados Unidos hacerse con el poder de Canadá, que evidentemente la ha tenido en el punto de mira desde hace ya bastantes décadas. Sin embargo, bueno, pues el Canadá ha sabido ser un fiel lacayo y ha preferido pues mantener su cierta independencia a favor de que Estados Unidos pues decidiese por Canadá ciertos temas fundamentales en los cuales Estados Unidos pues digamos era el que tomaba error de macho alfa. Groenlandia, ¿cómo están los groenlandeses? ¿No? Los groenlandeses que dicen que no son daneses, Groenlandia pertenece al Reino de Dinamarca, pero ellos dicen que no son daneses y tampoco van a ser, si no admiten ser daneses, que realmente oficialmente son Groenlandia de Dinamarca, a pesar de que tiene un autogobierno, pero no es un país independiente, insisto, es un territorio que pertenece al Reino de Dinamarca. Y aunque ahí, pues ellos, los groenlandeses, dicen no sentirse daneses, pero mucho menos sentirse estadounidenses, a pesar de que, como algunos de sus políticos decían, sí, reconocemos que Groenlandia pertenece a la esfera de América del Norte,
pero nosotros no somos estadounidenses, ni somos daneses y mucho menos estadounidenses, somos groenlandeses. Panamá, nuevamente, un tema que parecía un poco zanjado, pero que nuevamente vuelve a ser de máxima prioridad para Estados Unidos. Con lo cual, pues ese canal tan importante, pues nuevamente va a dar momentos, pero digamos, de mucha tensión, de muchísima tensión los próximos 4 años, si Donald Trump intenta hacer lo que otros han querido hacer, pero no se han atrevido a hacer. Muchos consideraron que fue una cesión estúpida a Panamá del canal de Panamá, valga la redundancia, y evidentemente debería de volver a pasar a estar controlado por las autoridades estadounidenses. Pero vamos a ir pasito a paso. Aquí tenemos a James Monroe, que fue presidente de Estados Unidos en el siglo XIX y que dijo la máxima de América para los americanos. Estamos hablando de una época en la cual pues, Estados Unidos había conseguido su independencia hacía muy pocas décadas. Era realmente todavía un país en pañales, un país que con muchos sueños, pero realmente no era ninguna potencia para nada en absoluto. Sin embargo, ya tenía muy claro Estados Unidos cuál era su pretensión, es decir, su Lebensraum, su espacio vital, se centraba en el continente americano. Así de claro. Sin embargo, Estados Unidos, muy débil en aquel momento, sí que supo pues un poco ganarse la simpatía del que había sido muy pocos años antes su enemigo mortal, Inglaterra. Inglaterra le ofreció a Estados Unidos su flota naval. Por aquel entonces, siglo XIX, el rey de los mares era Inglaterra. Vamos, no había quien le hiciese sombra. Y evidentemente aquello le valió muchísimo a Estados Unidos contar con el apoyo naval de Inglaterra para sus pretensiones imperialistas posteriores. Y para evitar algo muy importante, porque Monroe había dicho América para los americanos y Estados Unidos se convertirá en el nuevo sheriff del continente americano, y que evitará cualquier intento de países europeos de invadir territorio americano, será una declaración de guerra contra los Estados Unidos. Es decir, muy bonito, muy envalentonado, pero la realidad no fue así inicialmente, ya que incluso su aliado con el cual pretendía pues, bloquear cualquier intento de potencia europea de retornar al continente americano, estaba basado precisamente en la flota naval británica. ¿Y qué hicieron los ingleses? Pues los ingleses, ni cortos ni perezosos, pues dijeron, bueno, pues ya que tenemos aquí a nuestra flota, pues vamos a tomar algunos territorios, algunas islas caribeñas, ya de paso, ¿no? Y así lo hicieron. ¿Qué hizo Estados Unidos? América para americanos, pero en que no la hemos visto, no la hemos deseado para derrotar a los ingleses, estamos ahora bastante débiles como para meternos en otra guerra con ellos. Y además, que es que no tenemos barcos con los que enfrentarnos a la mayor potencia naval de ese momento, que era Inglaterra. Con lo cual lo cedieron. De hecho, España también aprovecharía ya para retornar y tomar la isla de Santo Domingo. Los franceses pues también harían 3/4 lo mismo y dijeron, pues ya que estamos nosotros también, pues vamos a entrar allí en México. Y de hecho en el siglo XIX hubo 2 intervenciones militares francesas. En la primera intervención Estados Unidos también miró para otro lado, es decir, no era capaz, no tenía el poder como para poder enfrentarse a las potencias europeas. Y sobre todo digamos una alianza muy peligrosa para Estados Unidos, una alianza que era la Santa Alianza, formada por el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Prusiano y el Imperio Ruso. Dichos 3 países, cristianos y absolutistas, pues estaban empeñados en que iban a acabar con todas esas revoluciones liberales que se estaban expandiendo por Europa y evidentemente habían saltado al continente americano. Curiosamente, la Santa Alianza, sus cabezas dirigentes, el emperador austrohúngaro, el Kaiser alemán y luego posteriormente el zar de Rusia, todos ellos en la Primera Guerra Mundial vieron cómo desaparecían de la historia. ¡Plaf!
grandísima victoria de Estados Unidos. Aguantó, encontró su momento, Primera Guerra Mundial, gran ganador, llegando justamente cuando estaban desangrados ambos bandos, llegan estos, apoyan al bando aliado, al bando, digamos, potencias Francia y Reino Unido, y pasa a convertirse en un actor principal. De hecho, pues ya anteriormente, finales del siglo XIX, Estados Unidos ya sí que comenzaba a mostrar realmente su poder. Su poder ya lo demostró en el año 1898, enfrentándose a España, una España bastante debilitada, ya no era más que un triste recuerdo de lo que fue el mayor imperio de su momento durante 3 siglos de auténtico dominio español, siglo XV, XVI, XVII, aquello ya había pasado a la historia y era un triste recuerdo España. Los derrotó en la guerra de Cuba, apoyando a los independentistas cubanos. Lo que no sabían aquellos nacionalistas cubanos es que iban a conseguir expulsar a los españoles, pero lo que no iban a conseguir es expulsar a los estadounidenses. De hecho, a día de hoy, me hace mucha gracia cuando algunos dicen que Estados Unidos no se atrevería nunca a invadir Cuba. Y digo, no necesitan invadir Cuba. Si es que Estados Unidos tiene una base naval en Cuba. Sí, en Cuba. En Cuba. Una base tiene una extensión de 115, 120 kilómetros cuadrados. ¿Dónde se encuentra la aberrante cárcel de Guantánamo? Sí, Guantánamo, la base norteamericana, Cuba. Así que, retomando, pues derrota a España. Para desgracia de los cubanos no se dan cuenta que Estados Unidos la pretensión que tenía es apoderarse de Cuba. Como siempre, deja que sean otros los que se maten y después llegan ellos, llegan con su ejército y se pegan un tiro y dice, anda, pues mira qué bien, ya hemos ganado y no hemos pegado todavía ni un tiro. así son estos estadounidenses. Luego, eso sí, unas décadas antes se había enfrentado militarmente a México y había conseguido arrebatarle el 55% de su territorio. Es decir, resulta que los mexicanos se liberan de España, piensan, hoy qué bien vamos a vivir ya sin nuestros españoles. Después de los españoles llegarán momentáneamente y esporádicamente, muy brevemente, llegan los franceses. Uy, que llegan los franceses. Vamos de mal en peor. Primero los españoles, ahora nos llegan los franceses. Y ahora después nos llegan los estadounidenses que se apoderan del 55% del territorio mexicano. En esa primera intervención que hace militarmente Francia sobre México, ahí no interviene Estados Unidos, no, pues no se atrevía a enfrentarse a Francia. Francia por entonces pues es también una potencia de primer nivel. Sí que luego en la segunda intervención, en la década de los 60 del siglo XIX, y ahí es cuando sí que realmente ya mueve ficha Estados Unidos apoyando a México, pero evidentemente siempre mirando por los intereses de Estados Unidos, no por los intereses propiamente de los mexicanos. De hecho, incluso cuando los británicos se apoderan de las islas que ellos llaman las Islas Falkland, que son ni más ni menos que las Islas Malvinas, ¿qué hizo Estados Unidos? Pues también miró para otro lado. Y eso que, curiosamente, personajes como Simón Bolívar defendía precisamente que Estados Unidos e Inglaterra, a través de su flota, defendiera a los países del continente americano de posibles agresiones de otros países provenientes de Europa. ¿Quién lo iba a decir a Simón Bolívar? Madre mía, las vueltas que ha dado, tanto como se habla de Simón Bolívar. Defendiendo y apoyando a ingleses, a los ingleses y a los estadounidenses. Cuánta vuelta da la vida, ¿no? Bueno, sí, muchos que critican a los españoles, desde el punto de vista, muchos de ellos, bastante, evidentemente, con mucha falta a nivel histórico, de conocimientos históricos, pues no saben que precisamente estaba casado con una española de origen madrileño, ¿no? Pero bueno, esas cosillas, pelillos al mar que normalmente pues es mejor omitir, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la historia la manipulamos, hablamos de lo que nos interesa y de lo que no interesa, ¿no? Es un poquito como Lenin, que fue realmente, Lenin fue un caballo de Troya de los países del eje del Imperio Austrohúngaro, de
Alemania, que le dieron todo el dinero que necesitó Lenin, para provocar su revolución en Rusia y que Rusia tuviera que firmar la paz con los austriacos y con los alemanes. De hecho, no os creáis que es que Lenin estaba en cualquier país, estaba nada menos que en la todopoderosa Suiza, el país de los ricos, el país de los banqueros, viviendo una vida de lujo. Y con dinero de empresarios, grandes empresarios y grandes banqueros alemanes, se financió la Revolución Rusa. Eso no gusta decirlo, pero es la realidad. No hay más que una. En fin, pasamos. La diplomacia del garrote. La diplomacia del garrote, ¿no? Bonita caricatura del año 1904, donde aquí vemos a ese gigantón con esa barrigota, que es Estados Unidos, ¿no? Donde vemos ese garrote que dirigido a los pueblos, o digamos, de Iberoamérica, latinoamericanos, hispanoamericanos, como queramos decirlo. También vemos a los moritos, ¿no? Es decir, a los que ellos consideraban que, bueno, pues estos son ciudadanos de segunda. Luego a la derecha teníamos ahí, como no, a los europeos ahí suplicando, queremos negociar, queremos mandar nuestros barcos, que necesitamos materias primas, por favor, déjanos negociar con este país de aquí, el otro. Bueno, el gran árbitro, el policía, el sheriff, Estados Unidos. Derecha, los países europeos, ahí vemos a los japoneses también, como países ya occidentalizados. Bueno, no les quedó más remedio. El capitán Perry llegó, un capitán estadounidense, Japón era un país muy cerrado al comercio y mandaron allí una flota naval, Estados Unidos, barcos de guerra liderados por el capitán Perry, y se plantó en la bahía de Tokio 4 cañonazos, los samuráis se acojonaron y vamos, anda que si no abrieron la frontera al comercio con Estados Unidos, pero rapidísimamente, y una vez la abrieron a Estados Unidos, al resto de países europeos, ¿no? Con lo cual, pues evidentemente, Estados Unidos siempre ha sabido muy bien cómo utilizar el garrote, ¿no? Cuando había que utilizarlo. Bueno, tenemos aquí una imagen de lo que fue el Imperio Español y vemos el territorio que ocupaba, ¿no? En lo que actualmente sería ese territorio de Estados Unidos. Estados Unidos también ha estado muy habituado a comprar territorios. Compró Alaska, aquí lo tenemos a la parte de arriba, se lo compró a los rusos, o la Florida, por ejemplo, se la compró al español. Es verdad que tanto a los rusos le compró Alaska, porque los rusos por aquel entonces, pues la verdad es que le importaba muy poco, que hay que ver las vueltas cada la vida. Anda que no sabrán rasgar las vestiduras desde Stalin hasta Putin, diciendo, pero ¿cómo pudimos vender a Alaska a los estadounidenses? Ahora mismo los tendríamos ahí arriba, en su cabezota los tendríamos, ¿no? Ahí teníamos nuestra punta de lanza, ¿no? Nuestro caballo de Troya. Bueno, pues así son las cosas. En España también por 2 duros, y además España diría, bueno, antes que enfrentarnos a los estadounidenses, le vendemos Florida, lo que no sabían que eso no iba a servir de nada, porque poco después pues se produciría ese conflicto entre Estados Unidos y España, que perderíamos pues en la Cuba y la isla Filipinas, ¿no? Pero bueno, vemos un poco la extensión que tenemos aquí, territorio estadounidense, en parte fue vendido luego posteriormente a México, y luego la parte no fue vendida pues por 2 duros, es decir, casi gratuita, pues lo que hicieron fue apoderarse por la vía militar. Con lo cual, pues bueno, pues lo que quieren hacer justamente con Groenlandia es ahí, te vamos a pagar 4 duros. Él ha intentado muchísimas veces comprárselo a Dinamarca, y Dinamarca, tururú que te vi, que no vendemos, y bueno, pues veremos a ver por dónde termina. Esperemos que sea, como he dicho, ese dicho que dicen que perro ladrador no muerde. Esperemos a ver, pero bueno, no sabemos nunca con Donald Trump. Donald Trump, ¿qué pasa con México? Bueno, pues hay 3 puntos fundamentales. Primero, la inmigración. Estados Unidos acusa a México de la llegada pues, masiva de inmigrantes. En esto, pues evidentemente tiene razón. Pasa como con España, toda la inmigración que está viniendo por Marruecos, y Marruecos mira para otro lado. ¿Quién es la primera barrera? Marruecos o España. Marruecos debería actuar, pero Marruecos no actúa. ¿Cuál es la primera barrera que tiene Estados Unidos? Es México, pero México no actúa.
A México también le interesa mucho la inmigración de sus propios ciudadanos, que evidentemente luego eso son divisas que mandan al país y que evidentemente eso hace bastante, vamos, es una partida muy importante dentro del PIB nacional, como lo ha sido para cualquier otro país que en su momento pues ha necesitado recurrir porque era bastante débil, había bastante hambre y evidentemente pues países como Italia, como España, como Irlanda, pues evidentemente se han beneficiado mucho de esa inmigración, ¿no? Inmigración nacional propia. Lo que pasa que evidentemente pues es un coladero de todos aquellos que los países, diferentes países iberoamericanos o latinoamericanos, pues intentan llegar a Estados Unidos y la vía de acceso pues es clara, es México. El tema del narcotráfico. Bueno, pues Estados Unidos se queja amargamente de que México no controla sus fronteras y pasa muchísima droga. Pero bueno, esta droga, pues curiosamente a Estados Unidos le viene muy bien, le viene muy bien. Y esto no es una historia nueva, es una historia que viene de muy atrás y cuando le ha interesado a Estados Unidos había puertas abiertas y cuando no, pues la ha medio cerrado, ¿no? Pero esto es un problema que evidentemente Estados Unidos, sobre todo con Donald Trump, que él no se corta. El problema es que como no es un político, él dice lo que piensa. Los políticos hablan y nadie sabe lo que quieren decir. No, nada, escuchamos, estaban bla, 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 pero ¿y qué quiere decirnos? Pues eso, bla, 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 bla. Pero no, Donald Trump te lo dice claramente. Esto lo voy a erradicar y voy a mandar el ejército a México y vamos a acabar con los carteles de la droga. Pero en su momento, hubo el caso infame del Irán contra, donde Estados Unidos, donde Estados Unidos, donde Estados Unidos, el gobierno norteamericano de los Estados Unidos, estuvo de tratos con el narco Pablo Escobar, que a cambio de que Pablo Escobar armara a la contra nicaragüense, permitiría el acceso pues de toda la cocaína que quisieran mandar Pablo Escobar a Estados Unidos. Esto es un caso, desde luego, la doble moral típica de los Estados Unidos. La doble moral. China, ¿qué pasa con China y México? Bueno, pues China, para intentar sortear todos esos aranceles que les quieren imponer a sus productos, pues lo que se han buscado es una tercera vía, y es crear las joint ventures, es decir, asociaciones con empresas mexicanas para una vez creadas dichas asociaciones vender China a través de esas empresas mexicanas productos a Estados Unidos. Estados Unidos no podría vetarlas porque son productos que vienen de empresas mexicanas y por tanto pues evidentemente no les puede aplicar los aranceles. Pero Donald Trump pues no es tonto y Donald Trump pues ha dicho, mira, lo primero que vamos a hacer es que a todos los productos de México y Canadá les voy a aplicar un arancel del 25%, que para eso arancel la palabra que más me gusta es diccionario. Pero, además, si esos productos que proceden de México tienen algo que ver con empresas chinas, y sabemos qué empresas son, os vamos a aplicar el 100%. Son palabras mayores. Dos titulares bastante interesantes. Uno de la izquierda del Mundo, periódico español, que decía: los republicanos prometen bombardear si logran la presidencia de Estados Unidos. Aseguran que emprenderán acciones militares contra el laboratorio y los carteles en el país vecino para combatir el problema de los opiáceos que devasta a la población estadounidense. En un informe que leí del año 2022, en Estados Unidos por opiáceos morían 300 personas diarias. Imaginar, 300 al día. 2100 a la semana. ¡Wow! Pero bueno, la cultura de las drogas en Estados Unidos es de lo más normal. Es como la infidelidad tener un amante en el Reino Unido. Todo el mundo sabe que allí las amantes tanto masculinos como femeninos, pues es algo normal. Todo el mundo sabe que ocurre, que eso de los matrimonios monógamos no ocurre, que todos tienen ahí su aventurilla extramatrimonial, pero es un tema de que todos lo saben, pero nadie habla. Pues bueno, pues aquí tenemos el mismo tema en Estados Unidos. El consumo de drogas está muy extendido entre la población norteamericana, muy extendido, y no ahora. Lleva muchísimas décadas que la sociedad norteamericana abraza el consumo de drogas.
Luego tenemos el New York Times que decía, Trump quería lanzar misiles a México. Vamos, lanzar misiles ya, porque no dicen misiles balísticos nucleares. El Partido Republicano habla de enviar tropas. Bueno, en fin, que tontería, ¿no? La idea republicana de usar la fuerza militar en México contra los carteles de droga comenzó como una fantasía de Donald Trump. El despacho Oval, el presidente busca hacer la realidad en 2025. Bueno. Es como para estar un poco nervioso en México. En fin. Donald Trump en Groenlandia. ¿Qué pasa? ¿Qué le interesa a Donald Trump en Groenlandia? Bueno, pues le interesa lo que le ha interesado a otros, evidentemente. Bueno, todo dependiendo. Ahora actualmente, pues lo que manda son los minerales, las tierras raras, que evidentemente pues son fundamentales para el mundo de las tecnológicas, para sus productos, sus creaciones, y evidentemente pues esto es en Groenlandia hay ingentes cantidades de tierra rara y por tanto eso le interesa muchísimo a Estados Unidos. Por otro lado, la apertura de ruta marítima. ¿Pero apertura de ruta marítima hacia dónde? Hacia el Ártico. Hacia el Ártico. ¿Y quién dice que el Ártico es suyo? Donald Trump me dirá alguno. No. Rusia. Rusia dice que el Ártico les pertenece. Y eso que hay otros países que evidentemente, como son, por ejemplo, perfectamente los países escandinavos. Suecia, Finlandia, Noruega, incluso Islandia podría reclamar parte de ese territorio. Bueno, que hasta los chinos dicen que quieren una parte también de por allí, ¿no? Bueno, Vladimir Putin ya ha dicho que cuidadito, Donald Trump, cuidadito, cuidadito, que el Ártico es de Rusia. Y eso no hay nada que hablar. Y no hay nada que hablar. Lo que ocurre es que en Groenlandia tienen un problema. En Groenlandia hay una enorme base militar norteamericana. De hecho, ya de la Segunda Guerra Mundial, los bombarderos norteamericanos que se desplazaban desde Estados Unidos a Europa, en ese caso concreto a Reino Unido, a la isla británica, tenían como parada Groenlandia. Era, digamos que un portaaviones gigantesco que había ahí y donde pues se aterrizaban para, evidentemente, cualquier tipo de reparación, reabastecerse y continuar su vuelo hacia dónde, pues evidentemente hacia territorio británico. Pero ahí hay militares norteamericanos. Hay una base enorme. Por otro lado, Panamá. Pues bueno, pues Donald Trump dice que fue un gravísimo error cederles el control del canal de Panamá a los panameños. Panamá, que bueno, pues Panamá en su momento decidió, basándonos en la historia, decidió pues en un momento determinado formar parte de Colombia, luego posteriormente quiso desligarse de Colombia. En esa situación Panamá acudió a Donald Trump, bueno, a Donald Trump, perdona, acudió a Estados Unidos, no a Donald Trump. Acudió a Estados Unidos y gracias a la intervención de Estados Unidos, Panamá consiguió su independencia. Eso sí, había el tema de un canal de Panamá que iba a unir el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Eso quedaría bajo el poder de los Estados Unidos. Hubo un señor, que era el general Noriega, que en un momento determinado dijo, pues mira, el canal de Panamá es de los panameños. Y Estados Unidos dijo, uy, pues mira, has sido un lacayo nuestro. Y ahora nos quieren morder la mano. Pues mira, ahora te vamos a acusar de que estás traficando con droga y voy a mandar una invasión que te cagas a Panamá, a tu país. Y así fue. Vamos, aquello fue increíble. Una operación, pero a una escala bestial. Y encima mandando no cualquier tipo de tropa de infantería, sino unidades de élite como Rangers, estaban los SEAL, estaban los de Stafford, estaban los Boina Verde, estaba toda la madre que parió, lo mejor de lo mejor de las unidades de operaciones especiales del ejército estadounidense intervino en aquella operación. Bueno, ¿qué ocurrió? Noriega a una cárcel y evidentemente, pues nuevamente, pues tranquilidad en el canal de Panamá. Y ahora quieren recuperarlo porque evidentemente, pues Donald Trump
quiere cerrar una puerta a China. Es decir, que los chinos no puedan cruzar en el sentido desde el Pacífico al Atlántico o del Atlántico al Pacífico. Y ahí está el tema. Acusa a los panameños de que realmente pues están yendo contra Estados Unidos, aplicándole pues digamos, unas plusvalías a sus barcos que no se pueden permitir y que evidentemente pues eso va en detrimento de Estados Unidos. Los barcos norteamericanos deberían de pasar por el canal de Panamá pagando pues lo que se le antoje, una simple limosnilla y listo. Y eso sí, que los barcos chinos, aunque no lleven bandera de China, pero transporten productos de China, no puedan cruzar el canal de Panamá. Es decir, cerrarle la puerta a China. En fin. Canadá y Unión Europea. Pues nos encontramos que, bueno, tanto con Canadá como con la Unión Europea lo que pretende es renegociar acuerdos comerciales. El tema de decir que Canadá, bueno, pues va a ser un nuevo estado, el estado 51 de los Estados Unidos de América, vale, es un sueño húmedo que tienen muchos presidentes norteamericanos. De hecho, para mí, Canadá realmente es un estado más de los Estados Unidos. Es decir, son pueblos prácticamente casi hermanos, menos evidentemente, ya sabéis que en Canadá pues hay, digamos, dos grupos étnicos dentro del grupo racial blanco, que son los francófonos y los anglosajones, y evidentemente pues los anglosajones sí que ven con buenos ojos esa, digamos, relación estrecha, incluso unidad, fusión entre Canadá y Estados Unidos, pero los francófonos, pues evidentemente no tienen las mismas pretensiones. Evidentemente también hay que entender del punto de vista de que son católicos y ahí pues ya católicos protestantes ya otro cantar, ¿no? Sino que se lo digan historias, digamos, entre los ingleses y España. España pues nunca se le ha perdonado, ¿no? Esa defensa a ultranza del catolicismo y bueno, pues a día de hoy sigue pagando España pues haber sido ese defensor del catolicismo. Bueno, pues están renegociando los acuerdos comerciales de Canadá, pues al igual que México quieren ponerle pues una tasa de un 25% de aranceles. A la Unión Europea, pues 3/4 de lo mismo, un 25%. Y además Donald Trump exige a los países de la Unión Europea que tienen que incrementar las compras de gas y petróleo. De hecho, el mayor proveedor de gas y petróleo de la Unión Europea, de gas y petróleo, son los Estados Unidos. Esto ocurrió por culpa de esa insensatez, quizá, esa estupidez de no haber medido las consecuencias de Rusia. Porque realmente el gran ganador del conflicto entre Ucrania y Rusia es Estados Unidos. Está vendiendo armas a los europeos como si no hubiesen un mañana. Le está vendiendo gas y petróleo convirtiéndose en el primer proveedor que manda narices. Vendiéndolo 3-4 veces a un precio superior al que estaba vendiéndolo Rusia antes de la intervención especial en Ucrania. Europa salió mal parada, principalmente a la cabeza la locomotora europea, Alemania. Y también un aumento de gasto militar a Canadá. Canadá, según Donald Trump, vive de espalda a gastarse un duro en defensa militar. Los canadienses consideran que, bueno, pues que sea Estados Unidos, teniendo a Estados Unidos aquí al lado, ¿quién va a atreverse a declararle la guerra a Canadá? Canadá, que no tiene intereses fuera de su territorio, no tiene pretensiones de ultramar. ¿Qué conflicto militar podría tener Canadá? Ninguno. Con un pequeño ejército, una pequeña partida económica, pues van tirando. Pero Estados Unidos dice, no, esto ya se va a acabar. Tú tienes que comprarnos, pero mucho F-35. Muchísimo F-35 nos tienes que comprar, ¿eh? Esto no se puede quedar así. Y bueno, pues lo que está pretendiendo ahora mismo, no solamente que los países miembros de la OTAN gasten un 2% de su PIB en gasto militar,
sino que quieren incrementarlo al 4%. Y hay quienes aseguran que incluso pretenderían que alcanzase el 5%. De hecho, todavía hay países europeos, entre ellos España, que no llegan ni al 2%. Pero bueno, es verdad que se ha incrementado el gasto en defensa, pero todavía no alcanzamos ese 2%, al igual que otros países, ¿no? Pero digamos que entre los grandes países europeos, pues el más significativo es España y está todavía por debajo de ese 2%. Bueno, pues aquí tenemos algunas de las intervenciones militares que se han realizado del año 1950 y que, como podéis ver en color azul, pues prácticamente qué país de Iberoamérica no ha intervenido, ¿no? Es impresionante, ¿no? Ha estado detrás de cualquier tipo de golpe de Estado de forma directa, indirecta, invasiones militares, todo lo que haya hecho falta para hacer, para realmente tener controlados pues, los países iberoamericanos. Luego, pues bueno, pues aquí tenemos un poco qué es mi pretensión. Se habla ahora mucho de que es que Estados Unidos lo que quiere es focalizarse en el continente americano, ¿no? Hacer, como dicen, hacer nuevamente América grande, ¿no? Ese MAGA, ¿no? Ese, como decía Monroe, América para los americanos, ¿no? Bueno, por un lado podríamos pensar que puede ser así, ¿no? Podríamos pensar que ese puede ser quizás un poco la idea, ¿no? Bueno, yo no lo tengo tampoco tan claro, ¿no? Al respecto de que pueda ser así. Es verdad que, bueno, por un lado podemos pensar que podríamos tener, hay tres grandes potencias ahora mismo, tres. Hay una cuarta que está por llegar y que llegará en los próximos 15, 20 años, que es la India. De hecho, la India para el 2050 ya se habrá comido literalmente a China, incluso a Estados Unidos. Para 2050 la India será la mayor potencia económica según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Pero lo que sí podríamos pensar es, de un punto de vista quizás que tenemos que Estados Unidos podría centrarse en el continente americano. Oye, mirad, nos vamos a llevar bien a los chinos y a los rusos. A los chinos y a los rusos nos vamos a llevar bien. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo siguiente. Nosotros los americanos nos vamos a... Nuestra zona de control va a ser la zona del continente americano. Rusia va a tener como zona de expansión, como leves round, al igual que Estados Unidos por todo el continente americano, va a tener Europa. Y China sería pues la zona asiática. De hecho, China dice algo muy parecido a lo que decía Monroe, que donde hay un chino, es China. De hecho, esto también lo dijo en su momento desde Alemania, el mariscal Birma decía que donde había un alemán era Alemania. Así que bueno, ya vamos viendo un poquito las ideas de países que han sido expansionistas. Podría ser, bueno, no lo termino yo de ver. China e India están ahí al lado, como podéis ver en el mapa, y la India tiene su propio proyecto y evidentemente esto puede chocar con China, ¿no? Pero China sí que evidentemente está con muchos problemas, quiere absorber Mongolia, quiere también las Coreas, quiere incorporarlas a China, no hay que olvidarlo, es una pretensión que tienen ellos, para ellos Corea forma parte de China, también evidentemente aquí está Taiwán, evidentemente estamos viendo muchos choques con países como Filipinas, con Vietnam, antiguo, fijaros, enemigos Estados Unidos y Vietnam, y hoy día son muy buenos amigos, porque Vietnam evidentemente tuvo una guerra con China que de hecho ganó Vietnam, le ganó a China. Fijaros, pero bueno, en Vietnam es que los vietnamitas han ganado a todo Dios. Este es un pueblo de los indomables, de los que no se puede conquistar. Pasa como los afganos, ¿no? Que le llaman el mata imperio. Bueno, pues los vietnamitas son tres cuartos de lo mismo. Gente muy guerrera y que, bueno, pues los chinos ahí también se estrellaron. Pero ellos pretenden lo mismo. Tomar Myanmar, tomar Tailandia, Camboya, Vietnam. Lo consideran los chinos que es parte de su territorio. Entonces podría ser ese posible tres escenarios que podríamos tener. Pero realmente yo no lo veo así. Y de hecho, pues yo creo que realmente lo que sí sigo viendo es lo siguiente. Y es que la OTAN, que decían que estaba muerta, está más viva que nunca. Está más viva que nunca. Mirad, para mí, de mi punto de vista, aquí ya tenemos justamente una extensión de los países europeos, corporaciones, países como Finlandia o Suecia. Suecia es un país neutral durante muchísimo tiempo y que ha entrado a formar parte de la OTAN. Y aquí tenemos una primera línea, esa primera línea defensiva, que vemos que va desde el norte
y llega hasta el Cáucaso. Ahí lo tenemos con Turquía, país miembro de la OTAN. Por cierto, ahora mismo hay algunas fragatas turcas junto con fragatas españolas en una operación contra, contra los piratas del Cuerno de África. Están juntos. Países, como digo, Turquía, no hay que olvidar, es el segundo mayor, posee el segundo mayor ejército de la OTAN. Y por tanto podríamos ver ahí ese cerco bastante importante. No hay que olvidar que Turquía y Rusia, a pesar de que de esa historia de amor parece idílica, que cada uno defiende sus propios intereses, Turquía y Rusia se han llevado como los perros y los gatos, no hay que olvidarlo. Y que Turquía no olvida que Crimea fue suya, bajo el Imperio Otomano, no lo olvida, no lo olvida. Y que han tenido sus más y sus menos precisamente en toda esa zona de Georgia, que tanto rusos como turcos se la disputan, ¿no? Como territorios como Armenia o Azerbaiyán. Hay que tenerlo muy en cuenta. Por otro lado, es verdad que los norteamericanos, si tienen el frente ocupado, frenados ahí a los rusos, por otro lado, también están situados en esa zona. Vamos a ver. Ahí tenemos una primera barrera también, como vemos, donde lo que se estaría haciendo es también cercar. Vamos viendo cómo se va acercando ya la zona asiática. ¿Veis? Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Y ahora mismo estamos viendo, por ejemplo, en Yemen, como estamos viendo como los israelíes y estadounidenses, pues en bombardeos muy selectivos, están atacando a los hutíes, que los tienen díscolo. Arabia Saudí, que lideraba una coalición y sigue liderando una coalición árabe contra los hutíes en Yemen. Yemen es un país que está en guerra civil, que tiene dos gobiernos, pasa un poco como con Venezuela. Hay un gobierno que reconocen los países árabes y occidentales, que no pinta nada, y luego pues están los hutíes, que son realmente los que mandan en buena parte de Yemen. Hay otra parte que evidentemente no controlan a los hutíes dentro de Yemen. Y esa liga árabe, en la cual un país vecino de España, el del sur, Marruecos, precisamente ha formado parte. De hecho, se hablaba mucho del mito de un F-16 israelí que habían derribado los hutíes y que realmente lo que derribaron fue un F-16. Sí, era cierto, F-16, pero era un F-16 marroquí, no israelí. Derribaron un piloto israelí, eso son ya palabras mayores, sinceramente. No hubo más que verlo en la intervención de Israel en Irán, donde mandaron 100 aviones y ni uno de ellos sufrió un arañazo, ¿no? Se dice muy pronto, con tantos sistemas ahí antiaéreos, que si S-300, S-400 y no fueron capaces de derribar ni un solo avión israelí. Y eso que llegaron, se plantaron en la misma capital de Irán, en Teherán. Con lo cual vamos viendo pues un poquito ese movimiento. Muy interesante debería ser el posicionamiento que pueda tener Irán ahora mismo. Vamos a ver Irán, que diga, perdón, la India, ya que la India pues evidentemente pues volveríamos a tener algo muy parecido. Y es que tendríamos nuevamente ahí ese otro frenazo por aquí. Ahí lo vamos a poner. Aquí. Y vamos viendo, ¿os dais cuenta cómo tienen encajonado literalmente a Rusia, China? Ese es ahora mismo el juego que hay. Y habrá que ver el juego entre Afganistán y Pakistán, que los americanos se han marchado a Afganistán, pero podrían estar utilizando la misma estrategia que con Vietnam. Y que finalmente Afganistán pueda ser quizás un aliado finalmente de Estados Unidos. Vamos a ver porque hay mucho movimiento y ahora mismo ya sabes que estamos en conflicto. Estamos viendo un conflicto ahí de bajo nivel entre Afganistán y Pakistán, donde se están repartiendo bofetadas de amor, lanzando bombas unos a los otros. Curiosamente, ¿no? Pakistán, que es, digamos, un país aliado de China y quedaría en medio. Pakistán y Afganistán, que más o menos son pueblos hermanos y que desde este punto de vista, pues lo tiene. Pakistán está en una situación muy complicada, porque si Afganistán y por otro lado y la India y Estados Unidos ahí entre bambalinas, se podría ver una situación muy complicada y un derrocamiento del gobierno pakistaní a favor de Afganistán podría ser posible. Si el sueño de Pakistán era la reunificación con Afganistán, podríamos ver que el caso sería al revés, que en este caso sería Afganistán la que iba a absorber Pakistán. Y eso ya estaríamos hablando de que esa línea defensiva, voy a dibujarlo, vale, a ver, que lo he hecho mal. Ahí, vamos a ver. Ahí
tenemos como poco a poco va moviendo ese movimiento y de hecho podríamos continuar. A ver, sería por aquí, Irak. Ahí, vale. ¿Veis? Este podría ser posiblemente el planteamiento que tienen los estadounidenses de acorralando y cercando tanto a Rusia como a China. Intentar implosionar desde dentro a China, como ocurrió con la Unión Soviética, al igual que con Rusia. Poco a poco, poco a poco. La carrera actual que lleva armamentística China me hace recordar tiempo de la Unión Soviética. Ya China no crece a un 15, un 20%, ya crece un 5%. Y eso se va a ir reduciendo en los próximos años. Próximos años, antes de 2030, simplemente crecerá apenas un 3% China. Se está frenando y con un problema demográfico impresionante. Pero bueno, son un poco pensamientos que tampoco tienen por qué ser la realidad y cada uno de ustedes a lo mejor tiene una idea más, digamos, más racional que la que pueda tener yo. Así que bueno, esto ha sido todo, amigos, amigas. Nos vemos en un próximo vídeo. Cuidaros, chao.